Uno de los deseos de Mónica era casarse con Alberto, sabiendo que era el mejor partido que una chica podría ambicionar. Guapo, rico, heredero de una gran fortuna y una empresa exitosa. Aunque Alberto simplemente la quería como una gran amiga con derechos, era verdad que se divertían mucho, la pasaban de maravilla. Pero Mónica no hacía sino ambicionar ser la señora, la dueña, ser la poderosa mujer que ella pensaba que merecía. Y no es que ella fuera una mala persona, sino que su vida había sido muy dura, luchó para alcanzar su gran puesto. Y era verdad que no tenía pudor en ocasiones y hacía lo que fuera para alcanzar sus metas. Y lo que ella deseaba más que el imperio de Alberto, más que todo el dinero o poder que éste pudiera ofrecerle, era ser madre. Especialmente la madre de su hijo. Ella deseaba un bebé con Alberto a como diera lugar. A pesar de sus intentos, Alberto simplemente no deseaba atarse, no quería compromisos ni responsabilidades, simplemente deseaba disfrutar la vida. Andar de fiestas, embriagarse, y había ocasiones que Alberto se paseaba con otras mujeres frente a ella para desalentarla. Esto hacía que Mónica se sintiera miserable, despreciada, humillada, hasta que sin darse cuenta, la pureza de su más grande deseo pronto se convirtió en una malsana obsesión. Comenzó no solo a seguir y encarar a Alberto, sino que incluso la acosaba, espiaba sus conversaciones, se enteraba dónde comería o dónde iría a divertirse para presentarse tras él, hasta que colmó la paciencia del joven, quien encarándola, le advirtió que lo que hacía no era saludable y que se estaba tornando muy molesto. Mónica salió corriendo muy triste y al borde de las lágrimas cuando la lluvia comenzaba a caer, haciendo aún más triste la escena. Al llegar a su edificio, en el cual vivía con su tía y uno de sus primos llamado Samuel, que en ocasiones se quedaba con ellas y otras se iba a su propio departamento. Mónica pidió disculpas, no se sentó a cenar y se encerró en su habitación. Lloró durante toda la noche hasta que el sueño comenzó a vencerla. Hasta antes de dormir, ella simplemente dijo: daría lo que fuera por ser madre y hacer que Alberto se arrepienta, lo que fuera, lo juro. Dicho esto, se quedó dormida, pero pareciera que entre sueños, Samuel, que siempre había sido muy cercano a ella, parecía confortarla mientras le susurraba dulces palabras y la acariciaba tiernamente. Un sopor muy fuerte se apoderó de ella y se quedó inmóvil, abandonándose a las sensaciones desconocidas que estaba empezando a experimentar. Entre sueños sentía como si alguien la acariciara de manera tan familiar que no puso objeciones hasta que las caricias comenzaron a ser lascivas y ardientes. Sin decir ni hacer nada, dejó despojarse de sus ropas y permitió que la poseyeran de manera complaciente. Eso era lo que deseaba, lo que anhelaba más que nada en la vida, deseaba sentirse amada y deseada. Pasaron las horas y Mónica despertó sobresaltada. A su lado estaba su tía Graciela, cambiándole una toalla húmeda de su frente y diciéndole que toda la noche estuvo delirando y ardiendo en fiebre. La madrugada estaba ya muy avanzada y la lluvia se había transformado en una torrencial tormenta. Mónica no quiso decirle nada a doña Graciela. Lo atribuyó a la fiebre y lo tedioso y malo que había sido su día. Quizás se debería al agotamiento, el hastío, la fiebre y la lluvia. A la mañana siguiente llegó al trabajo con una radiante sonrisa. De alguna manera se sentía plena, feliz, tanto así que al pasar Alberto a disculparse a su despacho, ella prácticamente lo ignoró. Alberto salió confundido y se quedó conforme de momento con la respuesta de Mónica. Simplemente se alejó a su oficina, mientras Mónica rindió como nunca en sus labores.
A la hora de la comida, sus compañeras la veían diferente, más fresca, radiante y hermosa que nunca. Algo estaba pasando en el interior de Mónica, algo se había reavivado en su corazón de repente. Ahora más que nunca, tenía muchas ganas de vivir y de disfrutar cada momento de su vida. Toda la semana transcurrió normalmente, pero el fin de semana que Mónica salía a cenar con unas amigas, la lluvia les volvió a sorprender. Al estar lejos de cualquier estación del metro y no contar con automóvil propio, tuvieron que correr hacia la estación más cercana. Totalmente empapadas abordaron el transporte entre risas divertidas y bromas, y cuando ella llegó a su casa, nuevamente comenzó a sentirse mal, nuevamente le dio fiebre, a tal grado que tuvieron que llamar al médico para que le administrara un somnífero para que pudiera dormir. Y esa noche, la chica nuevamente sintió el olor familiar, el calor tan confortable que le inspiraba tanta confianza. Comenzó a sentir cómo las caricias recorrían sus mejillas, luego su cabello, su rostro, hasta que nuevamente comenzaron a subirse de tono y posteriormente el inicio de las relaciones. En esa ocasión fueron varias veces las que Mónica se dejó llevar por el deseo, sin saber exactamente si se trataba de algún sueño o era real. A la mañana siguiente de nueva cuenta se sentía plena, rozagante de alegría, completa, como si las experiencias en sus sueños le brindaran una especie de energía que la complementara. Por alguna razón se sentía amada y deseada como nunca antes lo había experimentado, lo que alegraba a muchos de sus compañeros y compañeras. Pero doña Graciela estaba empezando a notar algo extraño en su querida sobrina, especialmente en las noches de tormenta. Mónica comenzó a darse cuenta de ese hecho también. Notaba cómo en las noches de lluvia, su nocturno visitante se presentaba en lo que ella pensaba eran sus sueños. Las cosas comenzaron a complicarse cuando Mónica ya no se sentía bien por las mañanas, por el contrario, pareciera que estaba agotada, exhausta, enferma. Después de la evidente desmejora de su salud, se dio cuenta de que algo malo estaba pasando, cuando comenzó a sangrar de nariz, boca y sus partes íntimas. Por si fuera poco, presentaba muchos moretones en su cuerpo y rasguños bastante profundos que se miraban infectados. Decidió comentarle a una de sus amigas, y ésta, después de insistirle por mucho tiempo, la convenció de ir a visitar a una bruja. A pesar de no creer mucho en ello, pensaba que nada perdía con intentarlo. La bruja se sorprendió apenas al abrir la puerta, notó inmediatamente que algo terrible estaba a punto de acontecer. Después de hacerle una limpia, le tiró las cartas y usó el oráculo de caracoles, confirmando a Mónica que efectivamente, por las noches recibía la visita de alguien que la amaba y la deseaba mientras dormía, pero que este no era alguien terrenal y por si fuera poco, cada encuentro que tenía con él la estaba consumiendo, le estaba robando la vida. La bruja le dijo a la chica que qué deseaba hacer. Ella le dijo que desearía conocerlo, a lo que la bruja respondió afirmativamente. La curandera le ofreció un té que debía beber ahí mismo y un conjuro que rectaría antes de dormir, el cual le permitiría recordar las cosas que viera durante sus sueños, advirtiéndole que quizás lo que vería no sería agradable. Pero sumamente emocionada y asustada, Mónica esperó a que llegara la noche para conocer a su secreto enamorado. Así que antes de dormir, recitó el conjuro y se dispuso a descansar. Y al llegar la noche, como en cada ocasión, su amante nocturno arribó con la tormenta, igual que siempre había sucedido. Pero grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que se trataba de su primo Samuel. Iba a protestar,
pero pronto se le pasó al momento de sentir el tacto que tanto la embelesaba. No había ninguna duda que él era su amante secreto. Mónica se dejó llevar, se dejó guiar por los caminos de los placeres de la carne. Nunca hubo palabras ni preguntas, simplemente se dejó poseer, y esta vez con una pasión aún mayor, al saber que el amor de su vida estaba moralmente prohibido para ella. Su tía no podía enterarse de ello, nunca lo entendería, debido a que la señora Graciela era demasiado religiosa y no quería ocasionar problemas. Después de todo, ese era su hogar. Quizás con el tiempo las cosas podrían facilitarse para la pareja. Con el pasar de los días, las semanas y los meses, Mónica comenzó a comer un poco más, a marearse, a cambiar de humor sin motivos aparentes. Así que la responsable de recursos humanos le sugirió que la llevaría al médico, pues a pesar de ello, su piel era demasiado pálida y se le miraba muy demacrada. Y fue así que Mónica descubrió que estaba embarazada. Finalmente su sueño más anhelado se había vuelto realidad. Y dicho sea de paso, el embarazo le sentó bien en algunos aspectos de su vida. Todos sus encantos se magnificaron, recibía las atenciones de propios y extraños. Y Alberto la miraba a lo lejos, pensando que quizás ella tenía razón, que si hubiera sido un poco más comprensivo y abierto con ella, posiblemente ahora ese bebé podría ser suyo, pero era demasiado tarde y él lo sabía. Por si fuera poco, al parecer Mónica estaba muy enamorada del padre de su hijo, lo que evidentemente le descartaba aspirar a una oportunidad de volverlo a intentar. Y Mónica simplemente lo miraba ya sin ganas, sin deseo. Había perdido todo su encanto, toda su magia. Pero algo en la vida de Mónica comenzó a ponerse un tanto más intenso de lo que ella deseaba. De hecho, comenzó a molestarle y llegó al grado de asustarle. Pues Samuel, en lugar de respetar el embarazo, tomaba a Mónica cada noche de manera cada vez más intensa, hasta que llegó el límite de lo permisible. Mónica comenzó a verse cada vez más pálida, a notarse más enferma y ojerosa. Doña Graciela se dio cuenta que algo muy extraño estaba sucediendo con ese embarazo y a pesar de las protestas y negativas, le pidió a su sobrina que la acompañase a la iglesia. Todo estaba transcurriendo normalmente, pero al entrar al atrio de la parroquia, fue cuando el bebé dentro del vientre comenzó a saltar inesperadamente, como si le diera alegría entrar a la iglesia, dijo Mónica. Pero comenzó a sentirse mal. Un siseo intenso indicó a su tía que la chica sentía mucho dolor, pues las patadas y movimientos del neonato le sacó de su ilusión. La criatura se negaba a cruzar adentro del templo sagrado. El bebé se movía, retorcía y pateaba tan fuerte que Mónica no resistió más y tras un grito perdió el conocimiento. Cuando despertó estaba en un hospital, siendo atendida por la obstetra, que muy preocupada le estaba tomando una resonancia para checar el estado del bebé, pues le preocupaba demasiado la reacción que describía la abuela. Temía que los inusuales y violentos movimientos hubieran lastimado al bebé, pero no era así, de hecho estaba perfectamente. Mónica y su tía se miraron extrañadas, pero lo tomaron como algo normal. Posiblemente hubiera sido alguna especie de berrinche del neonato. Dejaron pendiente la visita a la parroquia hasta la semana siguiente, y cuando la tía intentó llevar nuevamente a Mónica a la iglesia, como la ocasión anterior, al inicio no sucedió nada, pero al poco tiempo, el bebé comenzó a moverse de manera muy violenta dentro del vientre materno. Pero esta vez mucho peor, causándole mucho dolor a Mónica cada embestida y golpe que el no nacido le propinaba a la inexperta y asustada madre.
La tía Graciela entró en pánico sin saber qué hacer. Mónica no resistió y cayó al piso entre dolor y una sensación de mucho miedo. Afortunadamente, tanto el sacerdote como algunas monjas que visitaban el templo se dieron cuenta de la acción, y el clérigo dedujo que las convulsiones del bebé no eran para nada naturales y aunque pareciera descabellado o imposible, se debía específicamente a que la criatura no nacida no quería entrar en la tierra consagrada. Los gritos de Mónica llamaron la atención de los curiosos. Pero afortunadamente el personal de la parroquia tomó acción y sacaron a Mónica por la puerta trasera fuera de los ojos de los curiosos. Ese fin de semana, Mónica lo pasó fuera de casa en un monasterio bajo la observación vigilante del sacerdote y las monjas, quienes custodiaban a la mujer mientras otras oraban fuera de la celda en caso de que el daño hubiera sido provocado en la vivienda. Pero al visitar el departamento, el clérigo no encontró nada inusual hasta que llegó a la habitación de Mónica, la cual estaba desordenada y llena de enormes rasguños en las paredes, muebles y puertas. Salieron de vuelta al monasterio y el sacerdote interrogaba a la señora Graciela sobre qué sabía del embarazo de su sobrina. La señora recordó que ella mencionaba mucho el nombre de Alberto, así que convencieron al joven de hacerle una visita al clérigo y a doña Graciela. Pero éste les dijo todo lo que sabía, aunque era verdad que ellos fueron pareja un tiempo y que sabía del inmenso deseo de Mónica de ser madre. Les aseguró que él no era el padre y que estaba dispuesto a cooperar en lo que fuera. Se fue con el cura al monasterio. Quería demostrar que él no quería evadir una responsabilidad y dos, que entendieran que a pesar de todo, él amaba a Mónica, sin importar el pasado estaba realmente preocupado por ella. El sacerdote le preguntó si estaba totalmente seguro de querer ver a la chica en ese estado, a lo que el joven asintió con la cabeza. Cuando abrieron la celda, el vientre de Mónica se movía a voluntad. La chica estaba sedada para no sentir el gran dolor que le provocaba la criatura. Alberto hizo muchas llamadas a los compañeros y compañeras del trabajo, contándoles la situación. Todos se presentaron para apoyar moralmente y espiritualmente en lo que se pudiera. Asimismo, se le cuestionó acerca de si conocían la identidad del padre del bebé. Y después de mucho conversar, una de las empleadas confesó que ella la había acompañado a visitar una bruja y que todo comenzó a cambiar a partir de esa tarde. Cuando el sacerdote y Alberto supieron la identidad de la bruja, la fueron a visitar con el firme propósito de saber qué había sido lo que la muchacha había pedido. La bruja no mintió. Les mostró las hierbas que le dio a beber y el conjuro que ella había solicitado para conocer a su visitante nocturno. Dicho esto, los hombres abandonaron la casa de la bruja y regresaron rápidamente al monasterio. Alberto preguntaba que si pensaba que la bruja decía la verdad. El padre no solamente dijo que sí le creía, sino que sabía lo que inconscientemente Mónica había provocado. Esa noche en que Alberto rechazó a la chica, ella dijo que daría lo que fuera por llegar a ser madre y porque Alberto pagara. Hasta ese momento, él no había reparado en ese detalle, pero ahora todo estaba tomando un curso, todo encajaba y se volvía tenebroso. El cielo se oscureció de la nada, mientras el viento trajo una tormenta torrencial tras de sí. El padre dijo que esperaba que quien respondió al llamado de Mónica simplemente se tratase de un demonio. De esa manera, un exorcismo sería suficiente para librarla de él, y en caso de no ser así, sería extremadamente difícil y muy peligroso tanto para Mónica como para todos los presentes, pues lo que ella llevaba en el vientre no se trataba de un bebé normal.
Justo cuando Alberto y el sacerdote arribaron al monasterio, se fue la luz en toda la colonia, haciendo que todo luciera aterrador. De repente Mónica comenzó a delirar. Lo que decía parecía inentendible, pero una de las monjas dijo que decía Samuel. Doña Graciela dijo riendo que eso no era posible. Todos preguntaron por qué, a lo que ella respondió que Samuel era su hijo y que aparte de ser homosexual consumado, éste se había operado. Y entonces, ¿quién me visitaba cada noche?, dijo Mónica, que ya había despertado. Desde las sombras, una risa socarrona y burlona se dejó escuchar. No, querida, te confundiste cuando te dije mi nombre. No dije Samuel, dije Samael. Mientras unos pesados pasos comenzaron a escucharse sobre el piso, cuando a la luz una imponente y feroz figura se hizo presente y dijo: Ahora dígame, ¿dónde está mi esposa y mi bebé? Mientras todos los presentes eran encerrados en la celda junto a Mónica para orar con las monjas. Alberto y el padre se enfrentaron al enorme ser que arrogante los miraba con desdén. «Vete de aquí, demonio. Esta es la casa de Dios. Tú no eres bienvenido», decía el sacerdote mientras el demonio se carcajeaba. Con esas palabras inútiles e insignificantes, ¿piensan que me van a alejar, mortales? Yo soy Samael, el primer caído, el desolador, el primogénito del usurpador, hermano de Nergal y Lucifer. Soy el veneno de Dios, y sin importar quién se interponga, hoy vine a reclamar lo que es mío. Dicho esto, avanzó rumbo a la habitación donde Mónica estaba resguardada. El demonio enfurecido se volvió contra el religioso y le dio un golpazo que lo hizo rebotar contra el muro. Alberto le arrojó otro chorrazo de agua bendita, pero esta vez en el rostro, lo que cegó momentáneamente al ser. Siendo esto aprovechado por los hombres y las religiosas para atar al demonio y comenzar a recitar en grupo el ritual romano en voz alta, cosa que Graciela hacía mientras con otras dos monjas sostenían a Mónica para que no se moviera. En los dos lados de la puerta se vivía una batalla espiritual muy fuerte y ninguno de los dos bandos quería ceder ni un poco. Samael es demasiado fuerte, es casi imposible de vencer, y el esfuerzo de los religiosos y el resto de las personas que estaban ayudando estaban agotándolos en demasía. Después de horas de pelea, poco a poco el gran demonio comenzó a ceder, a debilitarse. Y eso ayudó bastante al sacerdote para dar el golpe de gracia, y finalmente el demonio cedió y se rindió. Pero no sin antes romper el trato con Mónica, arrancando el fruto de sus entrañas como si éste nunca hubiera estado allí, dejando muchas secuelas traumáticas en los testigos, pero especialmente en la chica. Alberto se quedó con Mónica, la cual presentaba la condición de estrés postraumático, y aunque no pudieron tener hijos propios, adoptaron a varios niños que crecieron en un ambiente saludable y lleno de cariño. Mónica jamás volvió a ser la misma, jamás pudo volver a tener relaciones. No dormía sin que le dieran sedantes, y cuando lo hacía, veía el rostro de ese demonio sobre ella, poseyéndola. Y a pesar de tener los cuidados y el cariño de Alberto y sus hijos, finalmente un día se ultimó, y solamente así pudo acabar con esa maldita obsesión.